El Audi A1, un auto que empezó siendo todo éxito para la marca y ahora en su segunda generación viene a ser el último dado que la marca lo va a descontinuar. Y mira lo que nos ofrecía su última generación. Según la versión podrías equipar faros LED con luz de curva y adicional también lavafaro. Exterior sin duda es mucho de lo que vemos en la marca Audi. Por lo menos de serie tendremos cuadro de instrumento digital que es de muy buena calidad. En esta versión 35 TFSI Sport tendremos estos asientos con un toque deportivo. Tendremos el muy buen sistema de Audi que va bastante bien en este Audi A1. En esta versión tendremos modo de manejo y climatizador bisona. Ahora, la conducción de este Audi también es muy buena porque es un auto que mitiga muchas cosas que vemos por lo menos en su hermano el Fabia, que tiene misma plataforma, motor, pero acá están muy bien mitigadas. Y si quieres saber más, quédate porque lo vamos a analizar por completo. Antes de comenzar el video, agradecerle a nuestro amigo de Classic Car por haberme prestado las unidades que, grabo habitualmente. Si te interesa un auto, puedes cotizar con ellos mediante la página web donde tienen el stock actualizado y tienen una cantidad de stock para cualquier gama de autos. Así que si te interesa, cotiza en la página con ellos y dile que vienes de parte mía para ver si te hacen algún descuento especial en la unidad que quieres. Continuamos con el video. Empecemos hablando por sus dimensiones. Tendremos 4,02 metros de largo, 1,94 metros de ancho y 1,40 metros de alto. Con esto logramos un maletero de 335 litros y si abatimos los asientos podremos llegar hasta los 1090 litros. Bajo su capó existen dos motorizaciones disponibles. Por un lado tendremos el 30 TFSI que equipa el conocido 1.0 del grupo Volkswagen, que en esta ocasión puede generar 116 caballos de fuerza y 200 Nm de torque, de tracción delantera y acoplado a una caja de tipo S-Tronic de 7 velocidades. En esta versión logramos un consumo de 16,1 km por litro en ciudad y 20,8 km por litro en carretera según la homologación. Ahora, la versión 35 TFSI equipa una rareza para nuestro mercado y es el 1,5 TSI, un motor muy habitual en Europa y que acá se ofrece en muy pocos productos. Este puede generar 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, acoplado a una caja S-Tronic de 7 velocidades y de tracción delantera. Hay que mencionar que el 30 TFSI puede hacer el 0-100 en solo 9,4 segundos y el 35 TFSI lo hace en 8,1 segundos. Existen dos versiones. Tendremos por un lado el 30 TFSI, el 30 TFSI Sport y el 35 TFSI Sport, siendo las dos últimas igual en equipamiento, variando solo el motor. De serie no hay mucho para destacar, solo destacamos que el cuadro de instrumentos es 100% digital, el infoentretenimiento es de 10 pulgadas con conexión a Apple CarPlay y Android Auto, 6 bolsas de aires, asistencia de arranque pendiente y por último destacamos un sistema de 6 altavoces y 80 watts que realmente tampoco es mucho. En la versión Sport ganamos luces delanteras LED con asistencia en carretera, un instrumento digital que sube a 12 pulgadas, climatizador bisona, modos de manejo, sistema de audio que sube hasta los 180 watts y 8 altavoces más subwoofer. Y los precios parten desde 25.490.000 para la versión 30 TFSI, luego la misma variante pero en el acabado Sport sube a 28.990.000 y por último tendremos el 35 TFSI Sport que tiene un precio de 30.790.000. Todos los precios que te mencioné tienen los bonos incluidos. A ver, empecemos hablando de la versión de entrada del 30 TFSI que aquí es donde se puede caer por no tener luces LED, tiene halógena en todo el conjunto delantero y tampoco tiene nada cromado en la parrilla, pero sigue viéndose como un Audi como tal. Tendremos, por los laterales puertas bastante endebles y también el cerrado no es el mejor. Ahí sí no se siente tan premium como tal. Por lo menos tendremos disco en la parte trasera y atrás, al igual que adelante, tenemos conjunto 100% halógeno. Pero se ve muy Audi como tal. Antes de entrar, veamos lo que nos ofrecen los asientos, que en este caso, son 100% de tela y en verdad no tienen ningún brillo, por decirlo así, porque son de tela, pero no tienen ningún diseño, nada. Aquí en verdad hasta un tela del Fabia le gana a este. Casi se siente bastante pobre como tal. La puerta, también plásticos duros. Aquí encontramos también como una goma, pero bastante dura. Y todo lo demás será plástico duro, excepto esto que es como negro brillante. En el interior de este, que como te digo es el de entrada, tendremos por lo menos cuadro de instrumento 100% digital, que es bastante interactivo, te da la suficiente información. Tendremos por acá lo que es las luces en este lado, típico como hemos visto ya en los Audi más modernos, donde aquí podremos ir entre diurnas, bajas o en automático. Y aquí para prender el neblinero solo trasero, dado que no tiene delantero. Por acá se ponen los seguros de las puertas. Por aquí tendremos los elevalunes, donde podemos ver que no tenemos calefacción en los retrovisores, tampoco plegado automáticamente. Por el volante acá se controla el control crucero. Por acá tendremos para lo que son las intermitentes y por acá los limpiaparabrisas.
El volante también es medianamente simple porque bueno, solo podremos ir cambiando entre esa información y de allí, bueno, cambiar consumo de datos de viaje. Como puedes ver, todos estos los datos de viaje que puedes tener. Si cambio acá, bueno, como no tengo nada conectado no me muestra nada, y aquí tampoco porque no tengo el teléfono conectado. Y eso sería lo único que puedo interactuar con este cuadro de instrumentos. Por acá tengo el comando de voz de lo que sería tu teléfono y para subir y bajar el volumen. Lo que me faltó acá es para pasar entre emisora o canciones que no tenemos. Dato curioso. Y bueno, como puedes ver ahí, tendremos encendido con llave y no por botón. Eso solo se lo reserva para la versión Sport. El infoentretenimiento es de lo que hemos visto en Audi, pero un poco más pequeño, pero bueno, funciona más o menos igual. Aquí tendremos para ver la radio, tiene retroalimentación sonora solamente. Aquí para ver lo que es el teléfono. Aquí para ver bueno, si tuviese conectado al teléfono las aplicaciones. Aquí para cambiar ajustes del vehículo por el comportamiento de las luces, el sonido de los sensores, la asistencia del conductor que solo tiene aviso de velocidad, y los ajustes del cierre centralizado, información del vehículo, intervalos de servicio, posición de las limpiaparabrisas para cambiarlas y no mucho más. ¿Verdad? Este es un auto bastante austero en cuanto a lo que tiene para hacer. Aquí atajos, bueno, aquí tendremos lo que son los ajustes ya del infoentretenimiento, por lo menos aquí para cambiar unidades de medida, fecha, aquí para cambiar lo que es el brillo del Virtual Cockpit y de este sistema, aquí para cambiar lo que son idiomas y teclado, acá para cambiar lo que es el sonido, que a ver, no voy a decir que brilla por ser el mejor, pero más o menos bueno. Aquí para, bueno, la retroalimentación que me da el infoentretenimiento, para actualizar el sistema, aquí para ver los dispositivos conectados, ajuste de conexión, radio, medios, y todo esto son ajustes. Y no mucho más, en verdad es un sistema bastante simple, pero funcional. Vamos a ver cómo se ve el Apple CarPlay. Bueno, ahí tenemos ya el Apple CarPlay conectado y bueno, va relativamente fluido, se ve bien y se ve de buena resolución, eso me gusta. Así que en ese aspecto bien por el A1. Bueno, como puedes ver, esta versión no tiene climatizador, tiene solo aire acondicionado. Acá abajo tendremos lo que son para apagar el control de estabilidad y para apagar el Start Stop. Tendremos dos puertos USB, uno tipo A, uno tipo C y una toma B2. Acá no tendremos lo que es cargador inalámbrico, pero es un agujero bastante profundo, bien por eso. La palanca, bueno, que aprovechamos de indicar que este auto solo tiene sensores traseros, no tiene cámara. Tendremos freno de mano a la antigua, dos portavasos con uno pequeño en el centro, un portabox, se ajusta por lo menos en altura y también longitudinalmente, eso sí me gusta. Bueno, el tablero es de plástico suave, eso sí lo agradezco, y bueno, tiene este diseño que hemos visto ya en el A3, en el Q8, en el Q3, que se ve bastante bien, moderno. Tendremos guantera que es bastante grande en apertura y también en profundidad, bien Audi ahí. Como puedes ver, ahí tienes como para colocar tarjetas SD, que eso es mayormente para actualizar el sistema, pero también lo puedes usar para parte multimedia. Tendremos tapasoles sin luz, esto nos tiene acostumbrado el grupo Volkswagen en muchos productos, igual acá. Arriba tendremos iluminación halógena, retrovisor electrocromático, bien ahí. Y bueno, como puedes ver, no tenemos techo panorámico en esta versión. No sé si existe un A1 con techo panorámico, supongo que existe, pero acá no llegó. Ahora, ya que vimos la parte delantera, veamos qué nos ofrece la parte trasera. Bueno, en la parte trasera el espacio, voy a decir que está un poco mejor que el Fabian, no es mucho más, pero siento que tengo un poco más de espacio entre las piernas. Lo que sí, tendremos un gran túnel de transmisión ahí. Obviamente este auto no tiene tracción trasera ni all-wheel drive, así que es innecesario. Y no tendremos nada como ventilación o USB. Las puertas duras en todo su aspecto, excepto aquí, el mismo material que vimos ya, que es como medio suave duro. Y el espacio al techo que me queda relativamente bueno, y tendremos luz halógena como vimos adelante, y no tendremos apoyabrazo en lo que es esta zona del ocupante del centro. Mejor para el ocupante, pero mal para no tener algo donde apoyar tu brazo. Ahora veamos qué nos ofrece el maletero. El maletero de este A1 tampoco es que sea mucho, tendremos pocas litros, no tendremos tampoco lo que son lugares para guardar cosas, excepto ese lugar, y tampoco tendremos como para colgar cosas más allá que esto y eso, que supongo es para colocar una malla. El fondo, bueno, tendremos lo que debería haber una rueda de repuesto. No sé si, creo que este no debería tener por esta unidad precisa, pero el auto sí trae una rueda de repuesto. Y bueno, en el 35 Sport y el 30 Sport trae el subwoofer en esa zona. Y los asientos, bueno, los podemos desplegar desde acá para maximizar su espacio de carga.
Y bueno, viendo ahora el modelo Sport, primero sus diferencias es que tiene acceso sin llave, es decir, se bloquea mediante toco la manilla. Por dentro, bueno, hay varias cosas que cambian. Una es que este cuadro de instrumentos es un poco más grande y también que encendemos el auto mediante botón. Tendremos también modos de manejo, que se agradece. Tendremos un climatizador en vez de aquel que era aire acondicionado, y este es Bisona. Y bueno, el infoentretenimiento es más o menos igual, lo que cambia son las diferentes opciones que tenemos en cuanto a comparación al otro. Por lo menos si me meto aquí en vehículo, el Audi Drive Select, que son los modos de manejo, y vemos que nos cambia, solo nos cambia la propulsión y dirección. No tendremos obviamente suspensión adaptativa. Tendremos luz y visión, que bueno, aquí podemos lo que es cambiar cómo se comportan las luces, como vimos en el 30. Bueno, arriba, a diferencia del otro, cambia que es que acá tenemos iluminación LED y tendremos iluminación para lo que es los tapasoles. El volante, bueno, cambia que aquí sí tendremos diferentes opciones, por lo menos tengo este botón personalizable, tengo para pasar entre emisoras que no tenemos allá, y acá podemos cambiar las vistas, que bueno, solo tiene esas dos, para poner luego cosas en el centro, y que bueno, también se ven un poco más amplias en comparación a lo que veíamos en la versión base. Por acá, bueno, ganamos la luz de curva, que es esta, y nada más. Aquí en las puertas solo ganamos también es que acá tendremos retrovisores con calefacción, y también que acá, bueno, este también es una versión un poco más nueva y tenemos dos USB tipo C, aquel tenía uno tipo A y otro tipo C. El box es el mismo y los asientos sí cambian, siguen siendo de tela, pero por lo menos acá nos ponen un diseño como tal, se agradece. Atrás también cambian los asientos, al igual como vemos adelante, pero tampoco tendremos ningún puerto USB en la zona del centro. Atrás, bueno, tendremos la malla que viene de serie, y también tendremos un como que cubre el equipaje, que es de mucha mejor calidad a lo que veíamos en el modelo de entrada. Y abajo tendremos, bueno, en este sí tiene rueda de repuesto, y en él, como puedes ver, tiene el subwoofer, que suena bastante bien el sistema de audio. Aprovechamos de mostrar la llave de la 1, como todas las que hemos visto del grupo Volkswagen, nada especial. Bueno, ya en la prueba de manejo de este A1 vamos a probar solo el 30 TFSI, pero también te voy a hablar de cómo se siente el 35 TFSI, porque este 30 yo ya lo había manejado un tiempo atrás, tiene una falla que en verdad me molesta mucho, pero ahora que lo pude manejar un poco más, también me sorprendió su conducción. Pero empecemos hablando de la suspensión, que bueno, va a ser la misma para el 35 como para el 30. Y es que yo pensaba que este auto podía ser muy parecido a lo que veíamos en el Fabian, porque bueno, comparte muchas cosas con ese auto, comparte plataforma, motor, caja, mucho aspecto como tal. Y pensé que iba a ser muy dura la suspensión, el andar no tan bueno para ciudad, pero bastante bueno para lo que es una conducción un poco más dinámica, y iba a tener turbolag. Esos son los detalles o los problemas que tiene el Fabia como tal. Pero acá en verdad está muy bien resuelto el turbolag, porque el auto sabe cómo compensar ese turbolag, y lo que hace es mantener el motor un poco acelerado en ciertas ocasiones donde puede pasar un lomo de toro. Ahí el auto se mantiene acelerado para no sentir tanto turbolag. Sigue estando ahí, no es que desaparece 100%, pero está mucho mejor mitigado. La conducción es bastante deportiva, no explota en deportividad obviamente, pero es un auto que está más para el lado dinámico en cuanto a la entrega de potencia. Y es que la caja, como intenta siempre mitigar el turbolag, sientes que el auto siempre te invita a acelerarlo más. Mucho mejor que lo que vemos acá que en el Fabia. Me gustó mucho en ese aspecto, está muy bien logrado. Y la suspensión también. La suspensión está un poco más suavizada y se siente, porque cuando pasas estos lomos de toro, el auto tiene la dureza justa. No es como el Fabia, que es un poco más duro. En verdad acá está bien logrado. El motor, al igual que el Fabia, está bien insonorizado. Cuando le quieres exigir, no te enteras que está sonando el motor, porque en verdad está muy bien logrado la insonorización. Y es que es algo de la plataforma MQB Acero que lograron muy bien. Ahora, como te digo, la entrega de potencia no es explosiva, no es un auto que explota por ser un auto muy deportivo, pero está relativamente bien para lo que vamos a usar en ciudad. Si queremos incorporarnos a una rotonda, va a estar bien. Para repasar en autopista, también va a estar bien. En el 35 TFSI, mucho más explosiva la conducción, no tanto más así como para decir que valga lo que pide Audi por el 35 TFSI, pero sí vas a tener un poco más de dinamismo. Pero con este 30 en verdad basta y sobra. Yo, si tuviese que elegir entre uno de los tres, es decir, este que es el básico, el siguiente que sería este pero en modo Sport con todo el equipamiento, y el otro que sería el 35 TFSI Sport, elegiría
este con el equipamiento Sport, porque en verdad el 1.5 me gusta, es un motor que es muy moderno, pero para este auto que no quiere ser deportivo y que lo vas a usar mayormente en ciudad, este motor bastará y sobra para tu uso diario como tal. Me gusta el auto en verdad, no sé si valga lo que pide Audi por este modelo. Me hubiese gustado capaz unas ayudas a la conducción, el modelo Sport, y ahí en verdad no sé si valga la pena pagar esto. Preferiría irme por el Fabia, pero bueno, en este están cosas logradas que en el Fabia no están logradas. Ahora hablemos de dos puntos que voy a criticar. Uno es que este auto, cuando la primera vez que lo manejé, sentí que cuando el motor está en ralentizo, es decir, estás parado en un semáforo y el motor está encendido, vibra mucho, pero bastante, es molesto. Es el típico vibración de un motor de 3 cilindros que acá no sé por qué se siente tanto, y en el Fabia o en el Nibus que he manejado también no se siente, pero acá en verdad es terrible lo que se siente esa vibración, es al punto de molestar. Entonces en semáforos tienes que ir frenando y acelerando para que el motor se medio acelere un poco y no sientas esa vibración, entonces para que lo tengas en consideración. Otra cosa que, bueno, no me gusta de este auto son sus luces, ¿verdad? Me hubiese gustado algunas luz LED simple adelante, pero estas halógenas en verdad hacen que el auto se sienta bastante pobre, y en especial lo que pide Audi por este modelo, que no es nada barato, que tenga luces halógenas, en verdad es decayente. Ahora, hay cosas buenas. Primero, que este modelo tiene 41.000 kilómetros, es decir, ya tiene una vida medianamente considerable, creo que tiene 2-3 años, y no le suena ningún plástico, y viniendo del grupo Volkswagen, en verdad eso es algo aplaudible, que mayormente sus productos de Skoda, Volkswagen, todos estos modelos les empieza a sonar los plásticos con el pasar del tiempo. En este en verdad está bien logrado ese aspecto como tal. Ahora, ¿vale la pena este Audi A1? Obviamente acá tienes que poner en el papel si quieres comprarte Audi solo por el valor de la marca, que bueno, se vende como premium, pero yo no lo compraría, bueno, porque hay opciones dentro de Skoda, Seat o Volkswagen que están mucho mejor logradas en cuanto a equipamiento en comparación a este. Acá, si le hubiesen puesto por lo menos una ayuda a la conducción, y obviando las faltas que tiene por lo menos esta versión de entrada, en verdad me lo hubiese pensado, pero como no tiene ninguna ayuda a la conducción, para pagar más de 25 millones por esta versión, definitivamente no. Pero bueno, si quieres comprarte la marca Premium, este es un muy buen auto de entrada. No te voy a decir que es lo mejor que puedes encontrar dentro de Audi, pero está bien logrado. Capaz el 35 de Sport está mucho mejor que el A3 de entrada. Tiene un mejor motor que el A3, porque es el 1.5 versus el 1.4, que es un poco más antiguo. Así que esa fue mi opinión del A1. Ya que llegaste hasta acá, anda a ver el video que hice del Audi Q8, el más grande que hay dentro de Audi, a lo menos en anchura. Pincha aquí para ir a verlo.